pues ahora sí mis hermanos, vamos a prepararnos para compartir el tema de hoy, para compartir la palabra del Eterno acerca de esta parashá Ki Tetse. Y pues vamos a preparar por aquí una presentación, pero bueno, antes déjenme les pongo un videíto que quiero que vean con atención. Está pequeñito, es un video muy pequeñito, pero quiero que lo vean con atención. Es más, se los voy a poner hasta 2 veces, ¿verdad? Porque este videíto me va a servir como ilustración para introducir el tema del que vamos a estar hablando. Así que atentos entonces, atentos al video. Aquí va. Oye, ¿no crees que deberíamos ayudarla? No, está bien. Y aquí va otra vez. Oye, ¿no crees que deberíamos ayudarla? No, está bien. Bueno, ya, con esas dos ocasiones creo que es suficiente para introducir nuestro tema. Bueno, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que vimos en este video? Bueno, es una escena de una película que se llama Terabitia, o el mundo mágico de Terabitia. Pero en esta escena, si ustedes se dieron cuenta, están los niños allí, estos 2 niños que aparecen, pero hay más niños, o sea, hay muchos niños ahí, es como que el patio de la escuela, y vemos a la maestra salir, pues bien cargada, ¿verdad? Bien cargada de cosas, casi se le van cayendo, y entonces la niña le dice al niño, oye, ¿no crees que deberíamos de ayudarla? Porque se da cuenta, todos se dan cuenta, hay muchos niños ahí, todos ven que la maestra va bien cargada de cosas y ella nada más dice, oye, ¿no crees que deberíamos de ayudarla? Y él dice, no, está bien, ¿verdad? Entonces, pues no la ayudaron, ¿verdad? La vieron con mucha carga y no la ayudaron. Esto nos sirve, hermanos, de introducción para nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy, que le hemos titulado No te hagas el desentendido, ¿verdad? No te hagas el desentendido, porque pues vemos allí como todos estos niños, pues nadie ayudó, en cierta manera todos se hicieron los desentendidos. Quizás varios ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de cuál era la necesidad, y los que sí se dieron cuenta pues decidieron no intervenir, decidieron no ayudar y dejaron ahí a la maestra con toda su carga, ¿verdad? Ella solita. Y esto es algo que pasa muy a menudo, ¿verdad? Que vemos una necesidad, nos damos cuenta de que hay una necesidad y simplemente pasamos de largo, cerramos los ojos, nos hacemos como que no vemos, o peor, esta imagen que les comparto es una imagen que
le pedí a la inteligencia artificial que me la hiciera. Bueno, esto fue lo que me hizo. Fue lo mejor que pudo. Pero algo que me gustó, digo, no que me guste, sino que es la realidad hoy en nuestros días, es que ahora no solamente vemos necesidades y no solamente nos hacemos los desentendidos, sino que ahora muchas personas graban, o sea, sacan el celular. Lo primero que hacen al ver una situación de necesidad o una situación de algún accidente o algo, lo primero que hacen es sacar el celular para tomar un video o para tomar imágenes de la situación, en lugar, digamos, de correr a tratar de ayudar, de auxiliar a las personas. No, primero vamos a tomar un video, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Entonces, pues no se hacen los desentendidos, pero pues hacen como que lo contrario de ayudar. Y esta es una situación muy real, ¿verdad? Muy, muy real, que ocurre hoy en día. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra porción de la Torá de esta semana, con la porción Ki Tetse? Pues ocurre que vamos a ver aquí, vamos a ver un texto, o mejor dicho, vamos a ver tres textos que quiero tomar como base para nuestro tema. Obviamente uno de estos textos es de la porción semanal Ki Tetse, pero quiero que primero veamos este que está en Génesis capítulo 4, verso 9, donde dice: entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Entonces, este texto lo escogí para que nosotros veamos que esta situación de hacerte el desentendido no es algo nuevo, no es algo exclusivo de nuestros días. Esto es algo que ya desde los inicios de la creación del ser humano, esto ya ocurría, ¿verdad? Caín se hizo el desentendido acerca de su hermano Abel cuando el Eterno lo cuestionó. Y mire que, como usted sabe, yo sé, Caín sabía perfectamente qué había pasado con Abel. Él había asesinado a su propio hermano, pero él se hace el desentendido. Y esto nos ayuda a ver la gravedad de las situaciones a las que nos podemos estar enfrentando cuando nos hacemos los desentendidos, cuando preferimos desviar la mirada, cerrar nuestros ojos, hacer como que no nos damos cuenta de la situación por la que está pasando algún hermano, alguna hermana. Podemos estar haciendo lo que hizo Caín, ¿verdad? Y diciendo, pues yo no soy guardián de mi hermano, yo no tengo por qué responder por él, y tomar esa actitud negativa que tomó Caín. Ahora, veamos el texto de nuestra parashá. El texto de nuestra parashá que dice: si vieres el buey de tu hermano o su cordero extraviado, no harás como si no lo vieses, sino que lo restituirás a tu hermano. Y si tu hermano no está cerca de ti, o tú no le conoces, lo recogerás dentro de tu casa y estará contigo hasta que lo busque tu hermano y se lo devolverás. Así harás también con su asno, y así harás con su vestido, y así harás con toda cosa perdida de tu hermano, que se le hubiere perdido, y tú la hubieres hallado. No harás como si no la vieses.
Si vieres el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, no harás como si no lo vieses. Ciertamente le ayudarás a levantarlos. Y si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, aquí aparece una frase que es clave porque es una frase que se repite varias veces en este texto de Deuteronomio capítulo 22 versos 1 al 4. Y esa frase repetitiva es: no harás como si no lo vieses. Como comenta por ahí nuestra hermana Poli, hoy en día se dice se sordearon, ¿así? Entonces, en una versión así moderna, una traducción moderna diría: no te vas a sordear, ¿sí? No te vas a sordear, no te vas a hacer como que no te diste cuenta, no te vas a hacer el desentendido. Varias veces se repite esta frase: no harás como si no lo vieses. Ahora, fíjese, en el primer texto que vimos de Génesis, acá estamos hablando de dos personas, hermanos, ¿verdad? Caín y Abel. Sabemos que lo que había pasado era que Caín había asesinado a su hermano Abel, y después de asesinarlo se hace el desentendido, se hace el que no sabe dónde está su hermano, no sabe qué pasó con él, no quiere responder, siendo que él era totalmente el culpable, él era totalmente responsable de la desaparición de su hermano. Ahora, en nuestro texto de la Parashá nos habla de posesiones, nos habla de posesiones de una persona. Cuando dice: si vieres el buey de tu hermano o su cordero, entonces está hablando de posesiones. Ahora, este tipo de posesiones de las que habla no son posesiones cualquiera. Estamos hablando de posesiones que tienen que ver mucho con el sustento. El buey en aquellos días pues era la principal herramienta de sustento, porque usaban los bueyes para arar la tierra, ¿verdad? Entonces estos animalitos eran súper importantes en el tema del trabajo, en el tema del sustento de todas las familias. Entonces, si una persona perdía a su buey, pues está perdiendo, es como perder el trabajo, ¿verdad? Es como quedarte sin trabajo y no vas a tener sustento. Dice también el cordero. Entonces, si ves el cordero extraviado, pues probablemente ese cordero representa el alimento de toda la familia. Entonces, si tú ves las posesiones de tu hermano extraviadas, ves que ha perdido posesiones que son vitales, que son sumamente importantes, dice la Torá, no te vas a hacer el oxiso. Se me vino esta otra expresión que también usamos hoy en día, no te hagas el oxiso, no te sordees, no te hagas el desentendido. Otros dicen, no te hagas que la Virgen te habla, ¿verdad? O sea, tienes que atender la necesidad, tienes que tomar responsabilidad. Es lo que dice la Torá. No te vas a hacer el desentendido, sino que vas a restituir a tu hermano esas posesiones que él tiene extraviadas. Ahora, dice, si tu hermano no está cerca de ti o no le conoces, ¿verdad? Porque de plano puede ser que no conoces a la persona, te encontraste alguna posesión y no sabes de quién es. Bueno, dice la Torá, lo que vas a hacer, vas a recoger esa posesión, la vas a tener en tu casa, ¿sí? La vas a guardar en tu casa y la vas a tener contigo hasta que tu hermano la busque y se la devuelvas. Entonces, ok, me encontré una posesión, pero no sé a quién pertenece, no conozco al dueño, la guardo, la retengo bajo mi cuidado, bajo mi posesión, y espero a que el dueño aparezca. Va a aparecer, y cuando aparezca, entonces
se lo voy a devolver, ¿verdad? Es lo que me dice aquí la Torah. Y sigue diciendo, así vas a hacer también con su asno, y luego dice con su vestido, y así vas a hacer con toda cosa perdida de tu hermano que se le hubiere perdido y que tú la hubieres hallado. Nuevamente reitera, no harás como si no la vieses. Y otra vez, si ves el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, o sea, aquí ya es otra situación, ¿verdad? Es decir, los ves caídos, o sea, no extraviados, aquí no perdidos. Ya vimos qué hay que hacer si están perdidos, pero los ves caídos en el camino, otra vez, no te vas a hacer el desentendido. Ciertamente, y esta es una ordenanza, este es un mandamiento, ciertamente le ayudarás a levantarlos. Bueno, entonces vemos, mis hermanos, cómo el texto de la Torá, de Barim 22, 1 al 4, nos habla de posesiones, de cosas que le pertenecen a mi hermano, pero habla de cosas fundamentales. Y la comparación que podemos hacer con el texto de Génesis, en el caso de Caín y Abel, es que allá estábamos hablando de la vida de una persona, una vida que se perdió, la vida de Abel, y una vida cuyo asesino no se hizo responsable de ello. Ahora, acá en la Torá, nos habla de objetos, nos habla de posesiones, nos habla de animalitos, pero como ya dijimos, todas estas son cosas que son sumamente importantes, que son fundamentales para la vida de una persona. Especialmente esta parte final cuando dice, esto mismo vas a hacer también con su asno y esto mismo vas a hacer con su vestido, y luego dice, con toda cosa perdida de tu hermano. Con toda cosa perdida de tu hermano. Y aquí se abre una coyuntura por donde nosotros podemos hacer varias aplicaciones. Porque, ¿qué otras cosas se le pueden perder a mi hermano, a mi hermana? ¿Qué otras cosas puede perder además de posesiones valiosas? Porque digo, a todos en algún momento se nos han perdido cosas de valor. Quizás hemos perdido algún reloj, quizás hemos perdido algún celular, quizás hemos perdido la cartera. A mí hace no mucho se me extravió mi cartera y bendito el Eterno, después de varios días una persona vino hasta mi casa a regresármela. Sin dinero, ¿verdad? Pero bueno, apareció la cartera y aparecieron los documentos importantes que tenía yo allí en la cartera. Entonces, pues, Baruch Hashem, ¿verdad? Por ello. Y todos hemos perdido en su momento objetos de valor. Pero hay otras cosas que también de pronto perdemos. De pronto puede ser que alguien pierda la esperanza, por ejemplo. O sea, cosas no tangibles. Puede ser que alguien pierda otro tipo de cosas que tengan más que ver con el mundo espiritual. Pues puede ser que alguien pierda su santidad. Imagínense. Una persona, un hermano, un creyente que pierde su nivel de santidad y que pierde su nivel de santidad de una forma muy escandalosa, muy evidente. ¿Qué vamos a hacer si vemos que alguien pierde su nivel de santidad? ¿Qué vamos a hacer si vemos que nuestro hermano pierde o está perdiendo la esperanza? O que pierde la fe, que está perdiendo la fe. Vemos a un hermano que pierde estas cosas del mundo espiritual. ¿Qué vamos a hacer? Es allí donde
el mandamiento de la Torá lo podemos aplicar, porque si para el Eterno es importante o son importantes las cosas tangibles, son importantes las cosas físicas, como un buey, como un asno, como un cordero, como lo es el vestido, como lo es el alimento, pues por supuesto que para el Eterno son más importantes las cosas del espíritu. Si una persona pierde cosas físicas y el Eterno nos ordena en su Torah que no nos hagamos los desentendidos, que tenemos que ayudar a esa persona a recuperar lo perdido, a recuperarlo y a devolverle lo perdido, ¿cuánto más no va a ser la voluntad del Eterno que tomemos responsabilidad cuando vemos a un hermano nuestro que está perdiendo virtudes espirituales, que está perdiendo capacidades, herramientas que el Eterno nos ha dado en el mundo espiritual para sostenernos como creyentes, para ser fieles al Padre? ¿Cuánto más no será más grande la responsabilidad que tengamos de ayudar a aquel que está perdiendo la batalla en el terreno de lo espiritual? Pues ciertamente, si las cosas físicas son importantes, lo son mucho más las cosas espirituales. Por eso está escrito: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Entonces el Eterno pone siempre una prioridad en las cosas espirituales. Buscad pues las cosas de arriba, dice la Escritura. Las cosas de arriba, las que están allá en el mundo espiritual. No pongas tus ojos en las cosas de la tierra, o sea, pon tus ojos en las cosas espirituales. Entonces, este texto de la Torá que nos habla de posesiones físicas esconde entre líneas una enseñanza mucho más profunda que tiene que ver con el mundo espiritual. Y por eso dice: así harás con toda cosa perdida de tu hermano. Todo lo que tu hermano hubiese perdido, tú le vas a ayudar a encontrarla. Tú le vas a ayudar a recuperarla. Y reitera, no te vas a hacer el desentendido. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que es muy fácil y es muy cómodo desviar la mirada. Es muy cómodo hacer como que no nos damos cuenta de una necesidad. Es muy cómodo incluso hacer como que no nos damos cuenta que alguien se está desviando, que alguien se está desanimando. Es muy evidente para nosotros cuando hablamos de hermanos cercanos, cuando hablamos de hermanos de nuestra misma comunidad, cuando hablamos de miembros de nuestra misma familia. Es muy evidente, ni modo que no nos demos cuenta cuando alguno de nuestros hermanos cercanos está desanimándose o se está desviando del camino o se está portando mal. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? Claro que nos damos cuenta de las situaciones. Que decidamos desviar la mirada, esa es otra cosa, ¿verdad? Porque muchas de las veces tomamos la decisión de desviar la mirada. Tomamos la decisión de cerrar los ojos. Tomamos la decisión de hacernos los desentendidos. Como que, no me di cuenta. Es como si alguien se cae, ¿no? A tu lado. Tú estás ahí, de repente alguien se cae estrepitosamente ahí a un lado tuyo y que tú te voltees para otro lado en lugar de atender a la persona que se cayó. Bueno, muchas veces hacemos eso. Decidimos hacer eso porque es más fácil.
para nosotros, porque es más cómodo, porque de alguna manera evitamos meternos en problemas, porque tú sabes que cuando atiendes a la necesidad, es decir, cuando tú no te haces el desentendido, sino que intervienes, cuando tú ves que un hermano se está desviando del camino o se está desanimando, algo por el estilo, y entonces tú tomas acciones, tú decides hacer algo, muchas veces eso resulta en problemas. Eso es una realidad también. En problemas, te metes en problemas con alguien más, a veces con la persona que se está desanimando, a veces con algún familiar. No falta que te vayas a meter en problemas y que incluso alguien te reclame o alguien te diga, pues ¿para qué te andas metiendo? O quién te pidió tu consejo, o quién te pidió tu opinión, algo así. Yo se los digo por experiencia. Los muchos años en el ministerio pues me han dado también muchas experiencias en donde en muchas ocasiones al ir, ahora sí que al ir en búsqueda de la oveja perdida, al ir a tratar de animar a alguien, de ver qué está pasando, o en una situación de confrontar a alguien que está en una situación de pecado, pues muchas veces me he metido, ¿verdad?, en problemas, he salido hasta ofendido a veces, ¿no? He salido raspado en situaciones así, y eso pues probablemente a muchas personas que les ha ocurrido, por esa razón decidan, no, ¿sabes qué? Mejor no me voy a meter, mejor no voy a opinar, mejor no voy a decir nada, mejor pues simplemente me voy a hacer como que no sé, como que no me doy cuenta, y así pues todos felices, ¿verdad? Pero la Torá nos dice aquí reiteradamente, no harás como si no la vieses. ¿Por qué el Eterno nos repite tanto esto? Pues porque el Eterno nos conoce, ¿verdad? Porque el Padre sabe cómo somos. Porque el Padre Eterno sabe que para nosotros va a resultar más cómodo hacer como que no vimos nada. Porque el Eterno sabe que no nos gusta meternos en problemas. El Eterno sabe que no nos gusta escuchar que las personas se vayan a molestar y nos vayan a decir algo, se vayan a ofender por lo que les decimos. El Padre sabe cuál es nuestra forma de pensar, y por eso es que el Eterno una y otra vez nos repite en estos 4 versos de Deuteronomio. El Padre nos repite esta frase de no harás como si no la vieses. No vas a hacer como si no te diste cuenta. Entonces es algo que tenemos que hacer, ayudar a nuestro hermano que ha perdido algo, y el enfoque que le estamos dando es en el aspecto espiritual, porque muchas personas, mis hermanos, pierden algo, a veces pierden el interés, ¿verdad? Supongamos un hermano o una hermana de nuestra congregación que deja de asistir, simplemente deja de asistir, y bueno, tú preguntas, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué el hermano o la hermana no ha venido? ¿Por qué no está asistiendo? Obviamente lo primero que piensas es, pues, probablemente está enfermo, ¿verdad? Está enferma, algo le pasó, está atravesando por algo, y pues te informas o vas, lo buscas, pero pues a veces pasa que no, está bien, no está enfermo, no le ha pasado nada, simplemente ha perdido el interés. O sea, hay personas que pierden el interés en congregarse, pierden el interés en asistir a la casa de estudio, ¿verdad? Pierden el interés por lo que sea, ¿verdad? Pero perdieron el interés. No, hermano, pues ya no me sentía a gusto. Algunos han dicho, o me han dicho en algunas ocasiones, es que ya no me siento parte de, hermano. Ya no me siento parte.
Antes sí, pues me sentía yo parte de la comunidad y me sentía muy a gusto, pero últimamente ya no me siento parte de, y por eso pues ya no voy. Ok, entonces algo perdió ese hermano, y según la Torá aquí nos dice que tenemos la responsabilidad de ayudarle a encontrar lo perdido, de ayudarle, ¿verdad? De darle ese soporte para que aquello que perdió pueda ser recuperado. Sea el interés, sea la esperanza, sea la fe, sea la santidad o sea cualquier otro aspecto espiritual en su vida que el hermano y la hermana hayan perdido. Es nuestra responsabilidad como miembros de la familia de Dios, como parte del pueblo escogido, es nuestra responsabilidad y es mandamiento de la Torá que ayudemos a nuestros hermanos a recuperar lo que han perdido. Y también en el cierre de este verso 4 de Deuteronomio capítulo 22 nos presenta el otro caso, ¿verdad? Aquí no es el caso de que perdieron algo, sino que simplemente pues lo que ocurrió o lo que pasó es que cayeron. Dice, si ves el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino. Otra vez, ¿verdad? Se abre esta coyuntura, se abre esta aplicación para pensar, no en el buey o en el asno, sino en el dueño, o sea, en la persona. Ver a nuestro hermano caído en el camino. ¿Qué vamos a hacer? Entonces no está perdido, está caído en el camino. Y esta figura es muy interesante porque el camino, pues podemos aplicarlo como el camino del Señor. Es decir, el hermano es un hermano en la fe, pero es un hermano que está caído. Él no se ha perdido, ¿sí? Hay hermanos que sí se pierden, hay hermanos que se desvían, hay hermanos que se alejan, hay hermanos que se apartan, y aún así, como ya dijimos, tenemos que ayudarles. Tenemos que ayudarles a encontrarse a sí mismos, ayudarles a regresar como a la figura de la oveja, ¿verdad? Que dice, deja las 99 y ves por la que se perdió. Tenemos que ayudar a los perdidos a encontrarse, a encontrar el camino de regreso y que regresen a casa. Pero acá la otra figura es de un hermano que no se alejó, no se perdió, pero cayó, está caído. Y acá el mandamiento dice otra vez, no te vas a hacer el desentendido, no harás como si no lo vieses, lo que tienes que hacer es ayudarle a que se levante. Entonces muchas veces va a pasar esto también. Muchas veces vamos a ver hermanos caídos. Y hay que ayudarlos a levantarse. Esto de caído en el camino nos presenta la figura de hermanos o hermanas que, vaya, no han dejado de asistir. Probablemente están ahí y asisten a los servicios, asisten cada Shabbat, permanecen en el camino, pero están caídos. Y ahí es donde tenemos que utilizar las capacidades que el Eterno nos da para ver más allá, para observar, para darnos cuenta cuando un hermano, aunque está presente en físico, pero está ausente en el espíritu. O sea, a veces hay hermanos que están allí en la congregación, pero su cuerpo está ahí, pero su espíritu no está, porque está preocupado, porque tiene problemas fuertes, quizás en su familia, porque quizás está lidiando con alguna enfermedad. Hay muchos factores que pueden provocar, que pueden hacer que un creyente, aunque está en el camino,
aunque no se aleja, aunque no se pierde, pero sí está caído, sí está herido, sí está lastimado y necesita ayuda para levantarse, para restaurarse. Pero otra vez, si los que estamos cerca no atendemos la necesidad, si cerramos los ojos o decidimos hacer como que no vemos lo que está ocurriendo, entonces esa persona no va a recibir ayuda. Y el mandamiento del Padre es que tenemos que ayudarlos. Dice, ciertamente le ayudarás a levantarlos. Y aplicándolo al hermano, diríamos, ciertamente le ayudarás a levantarse. Y esto es algo que debemos hacer, que tenemos que practicar, porque es un mandamiento del Eterno. Ahora bien, el tercer texto que quiero que veamos es este que escribió el Rab Shaul a los Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, verso 2, en donde dice la escritura: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Mashiach. Este es un texto tan profundo, mis hermanos, pero tan profundo. Y el contexto de este verso 2, si usted va a Gálatas capítulo 6, desde el principio del capítulo, es decir, desde el verso 1, usted se va a dar cuenta que precisamente el contexto en el que está escrito este verso es en el contexto de atender la necesidad de un hermano caído. O sea, cuando ustedes ven que un hermano cae, se aparta, etcétera, el Rab Shaul da una instrucción y dice: ustedes, los más espirituales, tienen que ayudarlo, ¿verdad? Tienen que ayudarlo, tienen que restaurarlo, tienen que ayudarlo a recuperarse, a levantarse. Y después es que viene este verso diciendo: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Mashiach. Y les decía que es un texto muy profundo, porque hablar de la ley del Mashiach es hablar de algo maravilloso, ¿verdad? ¿Cuál es la ley del Mashiach? En este caso, ¿a qué se refiere el Rab Shaul cuando habla de la ley del Mashiach? ¿Qué fue lo que hizo el Mashiach por nosotros? Ahí lo podemos entender. ¿Qué hizo Mashiach con nosotros y qué invitación nos hace el Mashiach acerca de nuestras cargas? Mashiach dice que llevemos nuestras cargas a Él, ¿sí? Que le llevemos todas nuestras cargas a Él. El Mashiach fue herido por nuestros pecados. El Mashiach cargó con los pecados de todos nosotros. Esa es la ley del Mashiach. Él lo dio todo por nosotros. Y Él es quien ahora nos pide que nosotros hagamos lo mismo, no por Él, sino por nuestros hermanos. Nosotros no tenemos que hacer cosas por Mashiach, tenemos que hacerlas por nuestros hermanos. Por eso el Mashiach decía: cada vez que ustedes hagan algo por uno de mis hermanos, los más pequeños, lo están haciendo por mí. Y el Rab Shaul nos escribe acá y nos dice que debemos de llevar los unos las cargas de los otros. Esa es la forma de cumplir con la ley del Mashiach. Y este texto entonces de los Gálatas capítulo 6 verso 2 realza la enseñanza de la Torá allí en Deuteronomio que estábamos viendo hace unos momentos. La enfatiza, la lleva a un nivel todavía mucho mayor, la eleva a un nivel todavía más superior, cuando dice que al encontrar nosotros o al ayudar a nuestro hermano a recuperar lo que ha perdido, o al ayudar a nuestro hermano a levantarse, lo que estamos haciendo es cumplir con la ley de Mashiach. Lo que estamos haciendo es cumplir con el papel que se nos ha sido encomendado, porque
Cada uno de nosotros como creyentes en el Mashiach Yeshua somos sus representantes. Somos los enviados de Yeshua. De manera que el Mashiach dijo, tomen ejemplo de mí. Hagan como hago yo. Sean como yo. La Escritura dice que todos debemos de llegar hasta la estatura del varón perfecto, que es el Mashiach, Yeshua. Tenemos que andar como Él anduvo, dice la Escritura. Tenemos que pensar como Él piensa. Tenemos que hacer las cosas que Él hizo. ¿Y qué mejor que ayudar a nuestros hermanos? Ahora, tenemos que también ser conscientes de que no siempre será posible. Las figuras en las Escrituras que nos ayudan a entender esto, en el caso de Yeshua, son, por un lado, Kefa, Pedro, y por otro lado, Judas, el Iscariote. Yeshua tuvo a los dos como sus discípulos y ambos cayeron. Ambos cayeron. Kefa pudo ser ayudado por Yeshua y pudo ser restaurado. Pedro fue ayudado por el Mashiach Yeshua a encontrar lo perdido y a ser levantado. En cambio, Judas no. Judas no pudo encontrar lo perdido y tampoco pudo ser levantado. Esto nos enseña que habrá casos o habrá situaciones que nos encontremos en nuestra vida y que habrá personas en nuestro camino a los que definitivamente no vamos a poder ayudar, aunque queramos. Y estas personas aparecen justamente en esta parte de nuestro texto cuando nos dice la Escritura, y si tu hermano no está cerca de ti, o tú no le conoces. Fíjese bien, porque aquí hay una enseñanza también, más allá de lo que dice el texto. Al leer entre líneas, más a profundidad, lo que nos dice, si tu hermano no está cerca de ti, o tú no le conoces. Aquí estamos hablando de alguien, digamos como Judas, de alguien que definitivamente se alejó, de alguien que definitivamente, pues digamos, no lo reconozco, o sea, porque se pueden dar casos de hermanos en la fe que de pronto tienen un cambio tan brutal en su conducta, tienen un cambio tan fuerte que ya no lo conocemos, que decimos, oye, ¿qué le pasó a esta persona? Este hermano era alguien ejemplar, era alguien fiel y ahora pues no parece que perdió algo, sino parece que lo perdió todo. Entonces puede haber casos así cuando el hermano no está cerca o de plano no lo conoces, pero aún así dice la Torá, ahí lo que vas a hacer, puesto que no lo puedes ayudar, ahí no lo puedes ayudar y no puedes ayudarle a encontrar lo perdido y no puedes ayudarlo a levantarse porque no está cerca de ti y no lo conoces, dice la Torá. Pero hay algo que puedes hacer. Dice, lo recogerás. Y entre paréntesis el texto aquí dice, lo perdido. Recogerás lo perdido dentro de tu casa, lo pondrás bajo tu resguardo y lo vas a tener allí, dice la Torá, hasta que él lo busque, hasta que tu hermano lo busque, entonces se lo devolverás. Aquí tenemos entonces una situación o un caso de alguien que puede caer en la situación del hijo pródigo, alguien que se alejó tanto del Padre, que se perdió completamente, pero aún para esas personas hay una esperanza, como ocurre en la parábola del hijo pródigo. Pero allí
la solución radica en que la persona tiene que volver por sí misma. Lo que tú tienes que hacer es guardarle su lugar, guardarle lo que perdió, guardarle su posición, guardarle su estatus, como lo hace el padre de la parábola, que cuando regresa el hijo, lo recibe con bombo y platillo, lo recibe con fiesta, lo recibe contento, lo abraza, lo besa, lo manda bañar, vestir, poner el anillo, etc. Eso es lo que tenemos que guardar. Eso es lo que tenemos que reservar cuando algún hermano lo perdemos, que de plano no pudimos ayudarle a levantarse, no pudimos ayudarle a recuperar el interés, la fe, la santidad, lo que sea, no pudimos. Entonces, ¿qué hacemos? Reservamos todas estas cosas, las guardamos en nuestro corazón y esperamos con paciencia y con fe a que este hermano pueda regresar, pueda recuperarse. Y si es el caso, se recupera y regresa, allí es nuestro deber recibirlo, no con juicio, sino recibirlo con gozo, con alegría, como lo hace el padre de la parábola en el hijo pródigo y como dice aquí la enseñanza de la Torá. Cuando él regrese, cuando lo busque tu hermano, entonces se lo devolverás. Vemos entonces, mis hermanos, esta maravillosa enseñanza de la Escritura y las aplicaciones hermosas que nosotros podemos hacer en este día. Pero lo principal, lo primero y lo más importante, porque es el primer paso, como lo titulamos acá, no hacernos los desentendidos. Ese siempre será el primer paso en este recorrido. Porque si tú o yo, hermano, nos hacemos los desentendidos, ya nada va a caminar bien. Entonces tenemos que empezar por aplicarnos, por hacer algo, por tomar acción, por brindar la ayuda, hacer lo que se tiene que hacer. Y ya veremos qué es lo que nos presenta ese camino, lo que nos presenta esa situación. Cada situación va a ser distinta, pero lo que definitivamente no debemos hacer es hacernos los desentendidos. Quiera el Eterno que todos podamos aplicar esta palabra, mis hermanos, que todos podamos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas y que todos en algún momento tengamos la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos a encontrar aquello que han perdido o ayudarles a levantarse si es que han caído. Shabbat Shalom, mis amados hermanos, así vamos ya a ir terminando